En la actualidad tiene 44 años, es nacido en Titerroy, en Arrecife, y se introdujo en el mundo empresarial con 25 años, con empresas dedicadas a la inmobiliaria y también al sector turístico. Ahora comienza el segundo mandato del presidente de la CEL, de Juan de León, y dicen que será el último porque esta Confederación Empresarial de Lanzarote se coloca un tope para no continuar encasillándose en el poder. Buenas noches, bienvenido, Juan. Hola, buenas noches, Susana. Ustedes quieren dar ejemplo y esta es una manera. Efectivamente, no podemos predicar y luego pues no cumplirlo, ¿no? Todo lo contrario, entendemos que los cargos no se pueden eternizar en el tiempo, sino que tiene que ser todo lo contrario. Vienes con unas ideas, con unos proyectos y una vez que finalices esos proyectos, pues lo bueno es que dejes paso a otras personas para que puedan ejecutar otros proyectos que me imagino que vendrán con la ilusión y las ganas de enfrentarlo, ¿no? Yo creo que con el tiempo lo que te hace es acomodarte y no realizar los proyectos que tienes que acometer o que por lo menos vienes con la ilusión de acometer. ¿Cómo calificaría a día de hoy el empresariado local? Bueno, el empresariado de hoy es un empresariado complicado, ¿no? Estamos pasando unos momentos muy complicados por lo que venimos arrastrando durante los últimos años que estamos viviendo no solamente en Lanzarote, sino en el país. Y es un tiempo duro, un tiempo donde nos ha tocado vivirlo muy duro, donde las formas no vienen a darte ejemplo y son momentos complicados. Ser empresario hoy en día es un factor, un tema muy arriesgado para todas aquellas personas que quieren emprender o que quieren meterse en una empresa. Y es fácil encontrar relevo, por ejemplo, en el caso de Juan de León, que va a abandonar, como decimos, el sillón de la presidencia de ese órgano, de esa junta de dirección, ¿no?, de la CEL. Es fácil encontrar a personas con inquietudes, que quieran dar la cara, que quieran dar ese paso al frente, porque aquí en la isla de Lanzarote muchas veces se ha relacionado el tener esos cargos de responsabilidad con exponerse en exceso, ¿no?, con desgastarse, inclusive en el vis a vis con la clase política. No es nada fácil y es quizás a lo mejor somos especies en extinción, ¿no? Es muy difícil porque lo haces con ganas, con ilusión y luego te enfrentas a los problemas diarios y no encuentras las ayudas que tienes que encontrar porque creen que venimos de otra manera o venimos buscando otro tipo de cosas y es todo lo contrario. El sector empresarial, está claro que lo que lucha es porque el sector empresarial, en este caso de la isla de Lanzarote, sea lo más favorable posible o sea favorecido de la mejor manera, siempre por supuesto dentro de la legalidad, ¿no? Entonces no es fácil porque, vuelvo y repito, nos enfrentamos luego a situaciones que no son nada agradables, incluso pues llegando a situaciones nada agradables, desagradables diría yo, y no es nada fácil. Pero bueno, se nos va la vida en ello y tenemos que seguir buscando por relevo para que siga y continúe la Confederación, en este caso pues con las líneas que hemos marcado desde el principio. Vamos a hablar un poquito de la Confederación y de la evolución de la misma. Vamos a ver en este caso un artículo del 2001 en el que se decía: desde 1993 la CEL apenas ha tenido actividad, ni ocupó su local, ni se convocaron asambleas ni reuniones. Estos fueron los primeros años de la CEL, muy convulsos en la isla de Lanzarote. Efectivamente, cuando la CEL se constituyó en la época, hace varios años, tuvo una época algo oscura, algo opaca, ¿no? Y es verdad que después de unos años atrás, la que me sustituyó a mí en el cargo, a la que yo sustituí en el cargo, que es Adubi Rodríguez, pues de ahí se empezaron otra vez a colocar los cimientos pues para recoger o para quedarnos en la situación que necesita la Confederación Empresarial de Lanzarote y el lugar que tiene que ocupar en la ciudadanía o en este caso en la isla de Lanzarote, ¿no? Démonos cuenta que la Confederación pues tiene también su representación en la provincia de Las Palmas, donde que les habla, el presidente electo de la Confederación de Empresarios de Lanzarote, es vicepresidente a su vez de la Confederación Canaria de Empresarios y tenemos que estar en la provincia porque son muchas las cosas las que se juegan en la provincia y si no estamos pues muy flaco favor le estamos haciendo a la isla de Lanzarote. Siguiente artículo, un poquito más tardío, de abril del 2004. En este artículo se habla de la necesidad de que haya unidad, silencio y confianza. ¿Son tres ingredientes importantes ahora mismo para hablar del empresariado canario? Yo creo que son los tres ingredientes que tiene que tener la Confederación, lógicamente. No tiene que haber unidad, tiene que haber silencio para cuando la Confederación, dentro de sus órganos, tome unas decisiones, sean unas decisiones colegiadas y unas decisiones tomadas por el sector empresarial que luego lleven a cabo, ¿no? O sea, lo que no se puede es que se tome una decisión a través de la Confederación y que luego salgan algunos empresarios pues llevando la contraria. Por eso se le pide
el trabajar sobre la unidad empresarial es el caballo de batalla que llevamos aquí en Lanzarote y gracias a Dios los últimos años lo hemos conseguido y es tremendamente vital pues, para los intereses empresariales porque tenemos una imagen y tenemos una voz empresarial. Aquí decía José Parrilla, era necesario aumentar la representatividad de los empresarios lanzaroteños en la patronal de Las Palmas. ¿Se ha conseguido o claro, todavía seguimos con una pata dentro y otra fuera? No, para nada, todo lo contrario, se ha conseguido. Fíjese, sí se ha conseguido que cuando yo me incorporo a la Confederación como vicepresidente, como les decía antes, prácticamente ni nos conocían, ¿no? Ahora mismo hemos conseguido tener 2 personas, 2 miembros de la isla de Lanzarote en el órgano más importante de la Confederación Canaria, que es el Comité Ejecutivo de dicha Confederación. El Comité Ejecutivo, para que te hagas una idea, pues estamos hablando de los grandes directores de empresas de Canarias, donde se encuentra el director del Corte Inglés, donde se encuentran directores o empresarios de un calado importante y donde se toman unas decisiones importantes. Pues ahí hemos conseguido de la Confederación de no solamente estar que les habla, el presidente, sino otra persona más desde Lanzarote que venga a debatir y a discutir los intereses de la Confederación Empresarial de Las Palmas en la provincia de Las Palmas. A día de hoy, los empresarios mayoritarios representados en distintas patronales, asociaciones, ¿se han integrado a la CEL o son, como decía José Parrilla, un grupo de asociados independientes? No, todo lo contrario. La Confederación al día de hoy cuenta con las patronales más importantes y las asociaciones más representativas de la isla de Lanzarote y entre ellas, pues por decirte nombres que todos conocemos, pues sabes que está ETUR, está Solan, está la Confederación de la Federación de la Patronal de la Construcción, tenemos la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa que es FEMEPA, que tiene más de 100 asociados empresarios y por decirte, denominación de origen, mujeres empresarias, también se ha incorporado de último momento pues la Caja Rural que nos va a aportar pues también información que necesita el sector empresarial de cómo está la banca y cómo está, o sea, estamos hablando de que ahora mismo al día de hoy en el que estamos hablando hay un compromiso importante y todavía pues quizás a lo mejor nos queden algunos flequitos que iremos puliendo a lo largo de lo que me queda de mandato y que iremos también por supuesto canalizando para que se incorpore a debatir y a ayudar a la Confederación. El sector primario decimos que ha ido avanzando en la isla de Lanzarote y que se han ido consiguiendo además ciertos logros, sobre todo en profesionalización e innovación. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con el sector del vino también, porque se dice que se ha profesionalizado lo que viene a ser la dirección de los responsables del Consejo de la Denominación de Origen. En el caso de los empresarios, ¿es necesario profesionalizar esas direcciones para ser más eficaces? Yo creo que, efectivamente, profesionalizando conseguiremos muchísimos mayores objetivos, ¿no? El problema es que lo que hablábamos anteriormente, venimos de una época donde estamos dando paso a paso y tenemos que seguir consolidando todavía más si cabe la Confederación Empresarial de la isla de Lanzarote, ¿no? Quizás a lo mejor el siguiente paso, pero eso ya seguramente le tocará a otro presidente, es profesionalizarla y estar como está, por ejemplo, otras confederaciones, no solamente en Canarias, sino en la península, donde pues su director ejecutivo pues sea una persona ejecutiva, una persona profesional que se dedique íntegro a la Confederación, porque seguramente se consiga. ¿Ese paso está cerca? Bueno, posiblemente. Ahora mismo lo tenemos en mente porque sabemos cuáles son los pasos que tenemos que dar, pero seguramente no le podría decir qué tiempo va a durar, pero ese es el camino donde tenemos que ir. Le voy a enseñar unas fotografías y le voy a pedir que usted me diga lo que se le viene a la cabeza viéndolas, ¿de acuerdo? Vamos a ver esa primera fotografía que tiene que ver con las pasadas inundaciones que sufrió Arrecife. 159 incidencias recogidas prácticamente en 24 horas. Cayeron 70 litros por metro cuadrado solo en la capital. ¿Qué le dice esta foto? Bueno, me da pena, ¿no? Es triste esa foto porque, bueno, no solamente la vemos este año, sino que llevamos muchísimos años viendo quizás esa foto en la isla de Lanzarote, ¿no? Y no hemos sabido, o no han sabido, en este caso las administraciones, buscar una solución rápida a esa foto que me estás enseñando. Me da muchísima pena que por 74 litros que hayan caído, que posiblemente pueden ser algunos litros, que no son demasiados, que son algunos litros, que veamos esas imágenes, me da pena, mucha pena. Ustedes han presentado sugerencias, alternativas para solucionar esto. ¿Lo han criticado en algún momento, digamos, incluso con vehemencia, teniendo en cuenta el enfado, el cabreo generalizado de comerciantes, de ciudadanos que sufren, pues, de manera intermitente estos problemas? Es decir, ¿cree usted que en la administración pública oyen como quien oye llover las críticas de los empresarios?
Bueno, yo creo que en el caso que nos trae en la fotografía es un caso peculiar, ¿no? Porque lo estamos hablando ahora, Ursúa, y seguramente no le extrañe nada que lo volvamos a hablar en un corto plazo, ¿no? Porque no tienen la capacidad de buscar una solución a un problema que viene año tras año. Y lo peor de todo esto es que en este caso el sector empresarial lo pone de manifiesto, le dice cuáles son los problemas que adolecen ese tipo de fotografía, y no buscamos una solución. ¿Cuál es el problema real? Que desaparece el agua y parece como que desaparecen los problemas. O a lo mejor quizás, en este caso, las administraciones no quieren buscar ese tipo de inversiones porque a lo mejor al estar soterradas, pues no ven en la eficacia o no se les pueden reflejar en futuros votos, ¿no? A mí esa imagen me da mucha tristeza. Es una imagen que al final quien lo sufre son todos los empresarios y los vecinos que viven en este caso en Arrecife, y yo creo que esas imágenes no deberían de por lo menos verse en la capital. Debería de verse soluciones donde las aguas se puedan de alguna manera reconducir o solucionar para que eso no vuelva a ocurrir. Vamos a ver otra fotografía. Está relacionada con una de las inversiones más potentes que ahora mismo se están llevando a cabo en la capital. Un plazo de ejecución de 30 meses que no se ha cumplido, un presupuesto de unos 30 millones de euros que más o menos sí en esto se va llevando a rajatabla el gasto, y vemos ahí unas fotografías que se presentaron como proyecto, pero que no parece que se parezcan mucho a lo que se está ejecutando en la realidad. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, tenemos que decir que el presupuesto de 30 millones sobre la circunvalación de Arrecife es uno de los presupuestos, bueno, importantes, donde yo creo que esa mejora de esa circunvalación pues la vamos a disfrutar todos. Es verdad que ha tenido muchísimos problemas y yo creo que todavía le quedan algunos problemas más, pero bueno, hemos ido como estamos acostumbrados aquí en Lanzarote, ¿no? Ir paliando los problemas según nos vayan viniendo, ¿no? De todas formas, han incumplido los plazos, como decía Ursúa, pero bueno, tenemos que estar, entre comillas, medianamente contentos, porque bueno, creo que va a ser una de las arterias que le va a dar agilidad a lo que es la zona sur-norte, y creo que al final, cuando la obra esté ejecutada en las condiciones que en este caso también ha reclamado la Confederación, pues tendremos que felicitarnos todos. Pero esto es lo que se nos prometió. ¿Por qué cuesta tanto en la isla de Lanzarote ejecutar lo que aparece además sobre el papel? Para que no tengamos la sensación de que se está parcheando constantemente, sino que se están ejecutando los proyectos al 100%. Bueno, yo creo que todo parte de la base de que cuando se planifican las obras, no se planifican en la medida justa. Tenemos la costumbre, o tienen la costumbre en las administraciones, que cuando sacan a concurso una obra pública, siempre tienden a ir al proyecto de ejecución, al proyecto de adquisición de obra, a la más baja, y ahí estamos cometiendo errores. Nosotros también le informamos o le sugerimos a las administraciones que no todo es irse al proyecto más bajo, todo lo contrario, hay que fiscalizar las obras, hay que hacer un seguimiento a las obras y luego ver la calidad con que se terminan las obras. En el caso de la circunvalación, es verdad que ahí también nos hemos encontrado con algún impedimento, como los impedimentos que se han encontrado a los laterales de la circunvalación. Ha sido un tema que hemos debatido, también han habido unas diferencias que, vuelvo y repito, desde el principio de la obra, cuando se tenía que haber consensuado esa obra, no se hizo. Por eso vienen los problemas que vienen. Vamos a ver la tercera fotografía, en este caso relacionada con los baches en general. Este es un bache que corresponde a una calle de la capital, pero prácticamente todas las vías insulares están en una situación lamentable. Se dijo desde el Cabildo que se iba a poner en marcha, bueno, a través de la tasa del combustible, un proyecto de reasfaltado insular. Todavía no hemos visto esa realidad, aunque sí se ha hecho efectivo el cobro del impuesto. ¿Está la CEL a favor de este tipo de medidas? ¿Medidas, perdona, Sobre todo medidas intervencionistas, ¿no? Por parte del Cabildo, recaudar más, porque dice que no hay dinero en las arcas municipales insulares para activar este tipo de necesidades ciudadanas. Todo lo contrario. Nosotros lo que sí estamos de acuerdo es que los parlamentarios y todos en general vayan y toquen en la puerta donde tienen que tocar para traer las inversiones a Lanzarote. Es muy fácil poner normas y cobrarles a los que vivimos, a todos los residentes de la isla de Lanzarote, pues para recaudar y luego invertir. No, donde tenemos que hacer un esfuerzo es donde tenemos que tocar en la puerta, en este caso en el Gobierno de Canarias, pues para que nos lleguen las inversiones que le llegan en este caso pues, como a la isla de Fuerteventura. La isla de Fuerteventura pues tiene unas inversiones importantes en carretera, en la capital, en inversiones de carreteras y demás. Entonces, ahí es donde tenemos que tocar. O sea, lo más fácil es poner impuestos al vecino y que el vecino pague
y que luego veamos si realmente las inversiones se van a ejecutar para lo que realmente han solicitado, ¿no? ¿Cómo diría que es la inversión ahora mismo? ¿Cómo diría que es la inversión ahora mismo en la isla de Lanzarote, en estos últimos 4 años, en esta legislatura? Bueno, sabes que la Confederación la ha criticado, yo creo que hasta la saciedad, ¿no? O sea, ha sido ridícula. Un año la nombramos como ridícula, ¿no? No se puede estar pintando en los presupuestos, pero te hablo de ayuntamientos, cabildos y gobiernos de Canarias, no se puede estar pintando en los presupuestos una cantidades que entendemos que son insignificantes para el buen desarrollo de la isla, y que luego lo peor de todo esto no es que se pinten poco, sino que después no llegamos ni tan siquiera a un 50% de grado de ejecución. Todo eso lo que significa en la isla de Lanzarote es que se dejan inversiones sin poder ejecutar, y luego vemos los resultados que vemos, como por ejemplo en esa fotografía. Usted me está enseñando esa fotografía que yo, por lo que veo de la imagen, puedo deducir que puede ser el de la capital, pero es que luego nos vamos a los centros turísticos, como puede ser Puerto del Carmen, y esos valles te los encuentras, por ejemplo, enfrente de un hotel de 5 estrellas. Y eso es imposible. No podemos permitirnos en la isla de Lanzarote a los visitantes que nos vienen a visitar enseñarle un tipo de infraestructura como la que estamos viendo en esa fotografía. Hemos perdido muchísimo tiempo y hemos perdido muchísimo dinero en inversiones. Y todas las inversiones que no se hagan en este momento, que se pierdan, no las vamos a poder recuperar. Es dinero que hemos perdido y no lo vamos a poder recuperar. Vamos a ver otra fotografía vinculada a otra inversión en más de 14.000 metros cuadrados. Este es el islote de La Fermina y va a ser el punto neurálgico del ocio y sobre todo el punto de encuentro también de los arrecifeños, un lugar que se pretendía de prestigio turístico dentro de la isla y que ahora mismo es un vertedero. ¿Hay solución posible para el islote de La Fermina? Y sobre todo también, ¿qué dice usted de toda esta representación pública que se dio el paseo y después se olvidó de darle una solución definitiva al problema que ellos mismos generaron? Yo creo que son las obras que se venden al final a bombo y platillo y que al final pues se quedan como en la situación en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no? O sea, esa peonza que tenemos, ese sitio que tenemos ubicado pues justo detrás de las instalaciones donde estamos, es un sitio maravilloso donde se pueden hacer unas obras importantísimas, donde ganaría muchísimo la ciudad de Arrecife, y nos encontramos, pues que bueno, cuando lo dejamos a través de la administración, pues nos encontramos con lo que nos encontramos, ¿no? Ahí se han invertido, se ha enterrado muchísimo dinero y lo único que hemos conseguido es pues un vertedero porque no tenemos otro, ¿no? Y vamos a ver la última fotografía que está vinculada con una noticia también de la semana. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido no paralizar las prospecciones. Este es uno de los carteles que forman parte de una campaña publicitaria masiva, no solamente por parte de las instituciones autonómicas, sino también el Cabildo de Lanzarote, Fuerteventura y alguna ONG y colectivos ecologistas. ¿Qué opina la CEL al respecto del petróleo? ¿Es una amenaza o una oportunidad? Bueno, la CEL, la Confederación Empresarial de Lanzarote, no se ha manifestado porque bueno, este tema del petróleo lo llevamos nosotros a la Junta Directiva y pues no, como somos muchos empresarios, algunos empresarios estaban a favor, otros estaban en contra y al final pues se quedó el tema del petróleo a través de la Confederación Empresarial se quedó sobre la mesa, por la sencilla razón de que hay unas personas que están a favor y otras en contra. Por lo tanto, como presidente de la Confederación no me puedo manifestar porque no puedo manifestarme, ¿no? Empresarios de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo. No, estamos hablando de la Confederación. Pero sí, dentro inclusive de la patronal a la que ustedes pertenecen, sí, en el conjunto de la provincia, esos empresarios, la mayoría de los empresarios de Gran Canaria estarían a favor del petróleo. ¿Le consta a usted? Bueno, es verdad que este presidente que les habla, pues le trasladó lo mismo que le acabo de decir a usted. O sea, Lanzarote, la situación que tiene, la postura que tiene sobre el petróleo es esa. No tenemos postura, pero sí es verdad que la Confederación se debatió y muchos empresarios, muchísimos, yo diría que la inmensa mayoría de los empresarios sí estaban a favor, pues no del petróleo, sino simplemente de descubrir si hay o no hay petróleo, porque estamos hablando de petróleo, pero puede haber hidrocarburos, pueden haber gas, puede haber otro tipo de hidrocarburos que se podrían explotar. Ellos sí están a favor de lo que es la prospección. Ya lo del petróleo vendría más adelante, ¿no? Pero en principio sí se manifestaban a favor de las prospecciones. Usted es especialista además en el área de energías renovables, tiene empresas vinculadas precisamente con esto. ¿Es una utopía
Es una paradoja que el Cabildo de Lanzarote diga no al petróleo, sí a las renovables, y en este caso, bueno, pues haya casi aprobado in extremis, y además en esta legislatura, pues ese plan energético, ¿no?, que va a definir también el mapa de las energías renovables en Lanzarote, a expensas del PIOL, porque aquí todos hablan de que sí, que hay que potenciar este tipo de energías, pero sin este documento parece que es inviable. Efectivamente, yo creo que es una utopía, o sea, gracias a la macro imagen que se ha dado con el tema del petróleo, pues es verdad que en este caso el Cabildo se ha puesto las pilas con el tema de las energías renovables, incluso algún molino ha colocado por aquí, por la capital, y ha invertido algo en plantas fotovoltaicas, y ha invertido algo en la compra de algún vehículo eléctrico, y eso es lo que le ayudó es la campaña esta del petróleo, ¿no? Pero todo lo más lejos de la realidad, ¿no? Porque al día de hoy, yo lo que sí le puedo decir es que si usted quiere mañana instalar, como se puede instalar en Fuerteventura, como se puede instalar en Gran Canaria o en Tenerife, estamos hablando de las Islas Canarias, ¿no? Va usted a instalar una planta fotovoltaica y el Cabildo se lo deniega porque no se puede instalar en la isla de Lanzarote a dispensa de lo que está marcado en el PIOL, ¿no? Eso es así, o sea, no podemos decir estamos a favor y no hacer nada a favor. Todo lo contrario, es en contra de lo que pueden ser las energías renovables, ¿no? Y con el tema de usted me preguntaba de, no me acuerdo la... Sí, y sobre todo también le reformulo la pregunta, ¿no? ¿Es un engañabobos ahora mismo el hecho de que se hable de esa parte de las energías renovables adaptadas a la legalidad inclusive insular de Lanzarote sin el PIOL, sin contar con el PIOL? Hasta que no se apruebe el PIOL no se va a poder hacer nada con el tema de la energía renovable, ¿no? Porque démonos cuenta que ha sido una industria que ha aparecido nueva prácticamente en pocos años y eso no está recogido en el PIOL. Y usted sabe que el PIOL que tenemos ahora mismo en funcionamiento o a disposición de todos los empresarios, lo que no está recogido no es posible. Por lo tanto, todo el tema de energía renovable no es permitible en el tema de la isla de Lanzarote al día de hoy hasta que no aprueben el PIOL. Ya lo del PIOL es otra historia. Vamos con el dato de la semana, porque vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de turismo. Y nos ha llamado la atención lo siguiente. Puerto del Carmen es el primer destino turístico de Canarias más comentado en la mayor web de viajes del mundo. Más de 64.000 opiniones. Hablamos de TripAdvisor. En este caso es un dato muy positivo, pero la gran pregunta que nos hacemos es, ¿estamos superando los récords? Se espera que terminemos el año con 2,4 millones de turistas, pero si no se puede mantener este ritmo, ¿hay plan B? ¿Tenemos repuesto al turismo? Bueno, tendremos que buscar los nichos en otros tipos de industria, ¿no? De todas formas, el turismo que ocupa en Lanzarote pues prácticamente el 52% de la población que trabaja directamente para el turismo, es una industria que entendemos los que trabajamos para el turismo que bueno, que vamos a seguir durante unos años con buenas expectativas, o por lo menos eso es así lo que vislumbramos a priori, ¿no? El turismo yo creo que va a seguir unos añitos con este nivel de ascenso, pero no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir apostando pues porque las compañías de vuelo sigan volando a la isla de Lanzarote pues, para seguir trayendo turismo, porque tenemos que dejar claro que la única manera masiva que pueden venir a la isla de Lanzarote es a través de las conexiones aéreas, ¿no? Pero tenemos que seguir apostando por las conexiones aéreas, como también tenemos que seguir apostando por las miles de turistas que nos llegan en los cruceros todos los días a Lanzarote. ¿Y qué le pasa, Juan, al empresariado local en general, para no aprovechar también al 100% todas estas oportunidades? Porque son 2,4 millones de turistas anuales, es una cifra enorme. De hecho, Lanzarote está bueno, pues, liderando, ¿no?, dentro del archipiélago canario muchos de esos meses de repunte. Le pregunto, ¿por qué los empresarios turísticos tienen tan mala fama, tan mala imagen en la isla de Lanzarote? ¿Creen ustedes que han sido vilipendiados, inclusive institucionalmente hablando? ¿Por qué se les trata como si fueran los depredadores de la isla de Lanzarote? Bueno, esa pregunta es un poco amplia. Es verdad que antiguamente pues, se nos trataba como los depredadores por la ocupación del espacio, la ocupación del territorio, pero más lejos de la realidad. El sector empresarial turístico conlleva una masa importantísima de trabajadores en la isla de Lanzarote, donde el esfuerzo es grande. Estamos hablando de que ahora mismo tenemos unas cifras importantes, pero también podemos hablar de años atrás donde la cifra no era tan importante y donde se perdía muchísimo dinero ese sector empresarial. Por lo tanto, hemos pasado por etapas, ahora estamos pasando por una etapa buena, donde también estamos involucrados y estamos a dispensa de contratar todas aquellas personas que podamos contratar y poder
defender, ¿no? Hay muchas preguntas que también me suelen hacer, oye, ¿por qué el sector empresarial no contrata más? Pero es que no contrata más porque no puede más. Tenemos que buscar otro tipo de industrias para poder sacar a todas estas personas que tenemos ahora mismo paradas en la isla de Lanzarote, ¿no? El sector turístico no va a poder abarcar más porque tampoco tenemos más industria. Le enseño otro artículo. En este caso es del 2002. Y se marcaban unos retos dentro de la CEL, es decir, se habían diagnosticado una serie de problemas y se planteaban unas necesidades. Primero se hablaba de la autonomía para el puerto de Arrecife. En esta época, en el 2002, además, se era bastante optimista porque se decía que en un par de años se podía conseguir. Acabar con la doble insularidad. Todavía tenemos esa asignatura pendiente. Y se habla de una Cámara de Comercio propia, que fue precisamente uno de los logros que sí se consiguió hace ya unos cuantos años. ¿La CEL sigue hablando de lo mismo que hace 2 décadas o ha ido evolucionando? Bueno, la CEL ha ido evolucionando. La CEL, donde estamos muy inmersos, es en defender los intereses de la isla de Lanzarote, pero no hay que decirlo, sino hay que defenderlo. ¿Y cómo se defienden estos intereses? Ahora mismo, como les decía al principio, dependemos o somos miembros de la provincia de Las Palmas, de la Confederación Canaria de Empresarios de la provincia de Las Palmas. Y ahí es donde tenemos que defender los intereses, ahí es donde tenemos que defender todos los intereses de los empresarios de la isla de Lanzarote. Y ahí es donde tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, como está haciendo ahora mismo la Confederación, donde nos desplazamos todos los meses a las reuniones a Gran Canaria, porque tenemos que estar allí, porque si no estamos, no podríamos defender los intereses. Si no están, no cuentan, no suman. Efectivamente. ¿No se acuerdan de ustedes? Para nada, todo lo contrario. ¿Estamos muy alejados de la capitalidad en este caso? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo siempre digo lo mismo, en la capitalidad ellos cuentan para ellos, si sobra algo para ellos y los restos para ellos. Por eso tenemos que estar nosotros allí para defender los intereses de la isla de Lanzarote. Hablo de los empresarios, pero también tendríamos que trasladárselo a los políticos porque al final todo es lo mismo. Tendríamos que tener los políticos que vayan a Gran Canaria a defender los intereses de la isla de Lanzarote. No es la primera vez que precisamente la CEL pide más responsabilidad también a los gobernantes, específicamente al presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Además, ha habido varios artículos de opinión. Digamos, verano ha sido especialmente caliente en este sentido. Ha sido Rivero un presidente que ha sabido anteponer las cuestiones del interés general sobre las cuestiones partidistas. ¿Cómo califica la CEL a Paulino Rivero? ¿Qué ha hecho por el empresariado canario? Bueno, yo no conozco ningún político que haya sabido interponer el interés público a los intereses partidistas. Es verdad que cuando un político se presenta quiere defender los intereses públicos, pero al final termina, no sé por qué, defendiendo los intereses partidistas, ¿no? Paulino Rivero, me preguntaba usted, bueno, yo creo que ha sido un buen anfitrión, ha sido una persona que ha visitado en muchísimas ocasiones, y eso se lo he agradecido en este caso al presidente, que les habla, la isla de Lanzarote. Es positivo que el presidente venga a la isla de Lanzarote y que le enseñemos cuáles son las prioridades y cuáles son los problemas que tenemos en esta isla. Pero yo creo que le ha faltado esa complicidad con la isla de Lanzarote, hablo a nivel de inversión, ¿no? No estamos nada contentos porque no ha invertido lo que en este caso le ha exigido el sector empresarial y le ha exigido, le ha demandado la sociedad de la isla de Lanzarote, ¿no? Seguimos arrastrando una deuda histórica desde hace muchísimos años y con Paulino lo hemos seguido manteniendo, ¿no? Por lo tanto, en temas de inversiones ha sido malo desde mi punto de vista, pero como anfitrión y como persona visitar a la isla de Lanzarote, pues ha sido un gran presidente porque en otras ocasiones teníamos presidentes que ni se rozaban por la isla de Lanzarote. Es un turista más que un inversor, ¿no? Un anfitrión, un buen anfitrión. Para ya concluir, Juan, ¿qué es lo que más le hace falta a Lanzarote desde el punto de vista de infraestructuras? Yo creo que a Lanzarote le hace falta una buena intervención, una gran intervención en infraestructuras de carretera. Estamos pero que muy mal en infraestructuras de carretera. Mire, por decirle datos, hay carreteras de un carácter paisajístico impresionante, muy bonitas, donde ni tan siquiera se pueden transitar. Hemos escuchado los últimos años de hablar de vías ciclistas y hay tramos de carretera donde en este caso se practican pruebas importantes que nos vienen a visitar muchísimos ciclistas, en este caso, a la isla de Lanzarote, y ni tan siquiera las bicicletas pueden pasar. Pero uno se pregunta, si hay un plan anual de carreteras aprobado, presupuesto tras presupuesto por parte del Cabildo de Lanzarote,
¿Cómo es posible que estemos tan mal, que se note tan poco la inversión? Pero volvemos otra vez a lo que hablamos al principio, Ursúa. Si pintamos una serie de dineros, los presupuestos anuales, y no los invertimos, porque ni tan siquiera el Cabildo en los últimos 4 años no ha pasado de un 50% de las pocas inversiones que pinta, no llega a pasar un 50% de esa inversión. Ahí perdemos muchísimo dinero y perdemos muchísimas inversiones en la isla de Lanzarote. Lanzarote, por lo pequeña que es, deberíamos de tener unas infraestructuras maravillosas. El problema es que cuando estamos aquí mucho tiempo nos acostumbramos a lo que tenemos, solamente tenemos que salir un poco fuera de la isla y ver cómo están otros destinos turísticos que están impecables, están sin ningún tipo de problema, y luego venir a Lanzarote y ver la realidad que tenemos en Lanzarote. Todo eso ha venido aparejado por lo que le comento. Si ponemos poco dinero en inversiones, Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias, y luego ni tan siquiera llegan a un 50% de ejecución, eso es terrible para el Lanzarote, y eso es lo que se tienen que dar cuenta. Tenemos que hacer un esfuerzo, no en el grado de ejecución, porque yo entiendo que si se pone un dinero hay que gastarlo, pero también tenemos que hacer un esfuerzo en incluir más inversiones en los presupuestos. Fíjese la paradoja. Este año todas las administraciones en inversiones van a estar por arriba de lo acordado, pero luego vamos a estar 3 años padeciendo lo que no tendríamos que padecer. Aquí tendría que haber una inversión moderada, una inversión justificada, para que todos los que vivimos aquí en la isla de Lanzarote salgamos beneficiados y, por supuesto, para que todos los turistas, esos 2.400.000 que vamos a esperar ahora, tengan unos servicios mínimos. Infraestructuras en carretera y, por supuesto, también faltan infraestructuras. No tenemos ningún, no me sale la palabra, auditorium. Tenemos un auditorium que tenemos una fotografía en la entrada de Arrecife, nos pusieron la fotografía. Es verdad que nos quedamos contentos con la fotografía, pero yo creo que sería mejor si tuviéramos las obras. Y faltan muchísimas obras para beneficiar a todos aquellos turistas que nos vienen a visitar la isla de Lanzarote. Pues esperemos que efectivamente a partir del 2015 no tengamos la sensación de vivir un déjà vu, ¿no? Y que no tengamos siempre la misma lista de inversiones pendientes, sino que se vayan modificando esas prioridades, porque significará que se van cubriendo las necesidades reales de la isla de Lanzarote. Juan de León, gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a ti. A ustedes, como siempre, decirles que les dejamos con el reportaje de la semana, porque vamos a hablar de turismo sostenible. ¿Está preparada la isla de Lanzarote para ser un referente mundial en esta cuestión? Se lo contamos en el siguiente reportaje y nos vemos ya a partir de la próxima semana, el próximo jueves. Adiós. La sostenibilidad se ha convertido en un sello de distinción y por eso Lanzarote tendrá la oportunidad en 2015 de afianzar su referencia mundial en este campo. Un convenio entre Asolán y el Instituto de Turismo Responsable va a permitir que la isla se posicione entre los destinos y hoteles inteligentes del mundo. Pues este convenio con Asolán lo que pues viene a formalizar una colaboración para seguir trabajando estrechamente en proyectos, en formación, en eventos que tengan que ver con el turismo sostenible. La línea de trabajo fijada por la Sociedad de Promoción Exterior en cuanto a sostenibilidad se basa en datos contrastados que demuestran que el turista cada vez es más sensible y consciente de que la sostenibilidad es un valor al alza. El desarrollo, por ejemplo, de la llamada responsabilidad social corporativa es, por ejemplo, un distintivo que aporta distinción. La sostenibilidad ya no es algo medioambiental en absoluto. La sostenibilidad se ha convertido en una garantía de calidad y de autorrealización del turista. Es decir, el turista, gracias al desarrollo tanto del low cost en los transportes como en la información a través de Internet, como la capacidad de reservar directamente su hotel o lo que sea, el turista cada vez puede elegir más la actividad que quiere realizar y de esa forma se autorrealiza. Entonces la sostenibilidad se ha convertido en una garantía de esa capacidad de autorrealización porque va a encontrar más autenticidad, va a encontrar más información en un lugar, etcétera, etcétera. El deseo de Lanzarote de aspirar a ser el primer destino certificado sostenible por la Organización Mundial del Turismo no parece peligrar por las prospecciones que Repsol está haciendo a unos 60 kilómetros de Lanzarote. Esta semana el TCJC rechazaba paralizar cautelarmente las prospecciones, pero quienes las rechazan no acatan la decisión judicial y dicen que seguirán con la batalla, inclusive con un recurso en el Tribunal Supremo que en su día ya dijo que los permisos se habían otorgado de forma correcta. Para extraer petróleo, si lo encuentran, aún falta un nuevo trámite administrativo y ni el Partido Popular va a ser eterno en el gobierno, ni creo que estén ajenos
a la factura que le va a pasar al Partido Popular pretender imponer a Canarias, a los canarios, un proyecto que no queremos. Y hablando de parámetros sostenibles, los que también han pedido más equilibrio en los precios de la gasolina han sido la asociación Aculanza, ya que Lanzarote es la isla con el carburante más caro de toda Canarias. Es una milonga, porque ellos seguirán el efecto pluma, ¿no? El efecto cohete para subir, porque de nada que dicen que el crudo sube o que una tasa de combustible sube 1 céntimo, suben 3, ¿no? La repercusión siempre es el doble o el triple. ¿Qué ocurre? Que cuando es a la inversa, ellos hacen el efecto pluma, el efecto parapente, que lo que intentan hacer es amortiguarlos con costes adicionales, como por ejemplo, ¿qué es lo que nos quieren endosar aquí? El transporte. El transporte está subvencionado. El transporte está subvencionado. En definitiva, la sostenibilidad es un concepto en boga del que en algunas ocasiones se teoriza más que se practica.